Listo, chicos, entonces vamos aquí a empezar con la base delantera. ¿Listo? Estas bases que nosotros hacemos o que yo les enseño a hacer me sirven para todo, absolutamente para todo. Para una blusa, como la parte delantera de un vestido, ¿sí? La parte top, la parte superior, para un top, para, mejor dicho, para todo. Lo único que uno hace son algunas leves variaciones. ¿Listo? Pero el resto, el orden operacional en cuanto al inicio de patronaje es igual para todo, tanto masculino, femenino, infantil, igual, yo manejo todo igual. Lo único que varía son las medidas, diseño, ¿sí? Desahogos que yo quiera dar adicional, pero la base como tal es esta, ¿listo? Eso es algo, lo que ustedes miran aquí es algo que a ustedes les tiene que aparecer cuando ustedes empiecen a hacer el desarrollo de su patronaje, ¿listo? Entonces, con las medidas que ustedes se tomaron, ¿cierto? O si alguien, por ejemplo, no quiere hacerlo sobre su medida, sino que quiere trabajar una talla industrial, puede ser 8 o 10, la que consideren, según el cuadro de talla que yo les compartí, pues lo pueden hacer con relación a esas medidas que están allí incluidas en ese cuadro de tallas. De lo contrario, pues espera que acá estén las medidas de cada uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, medidas principales que sí o sí tenemos aquí ya escritas. Por ejemplo, AE, estas son unas abreviaciones. Normalmente siempre en cuanto a las medidas, hay unas abreviaciones. Entonces, AE es ancho de espalda, CB es contorno de busto, CI es contorno imperio, pero bueno, esta yo no se las expliqué, entonces esta la vamos a eliminar porque esto era para otro diseño. Voy a borrar esto para explicarles cómo hacemos las operaciones. Entonces, CC, contorno de cintura, TD, talle delantero. Este lo eliminamos pues, porque es para otro diseño. AB es altura de busto. SB, separación de busto. La R es radio y costado. ¿Listo? En hombres, por ejemplo, pues no hay altura de busto, no hay separación de busto, ¿sí? Solamente habría talle delantero, no es más. No se hace ninguna ubicación adicional de pinzas y esto no. Va totalmente recto. Que uno sí puede hacer es entallar un poco en la parte de los costados, porque pues ahorita se trabaja la silueta ajustada un poco para hombre, ¿sí? No va totalmente recta, cuadriculada, sino se le hace una leve inclinación a los costados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ancho de espalda, la medida que ustedes tengan, entonces siempre, como habíamos visto en la anterior sesión, los anchos de las medidas de ancho se dividen en dos. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 38, la mitad sería 19. Contorno de busto. Tengo acá, mi medida es 94. ¿Y en cuánto dividíamos los contornos? En 4. Se divide en 4. Esto es igual. Esperen, busco aquí el igual. Ahí ya, no lo veía. Entonces, 94 dividido 94 dividido en 4 igual 23,5. 3,5. 78, esto es un contorno. Este es un contorno, entonces 78 dividido en 4 igual, entonces vamos acá. 78 dividido en 4 a 19,5. 19,5. Ese coma 5 viene siendo medio centímetro. 19 y medio, ¿sí?
El talle delantero es una medida de largo, porque se tomó desde la unión cuello-hombro, pasando por el busto o por la parte más pronunciada del pecho, hasta donde está la cintura o el pliegue de los codos, ¿sí? Ese es un largo, o sea que como es un largo no se divide en nada. Altura de busto también es un largo, entonces no se divide absolutamente en nada. Separación de busto, ese es un ancho porque va de pezón a pezón por todo el frente. Entonces ese sí se dividiría en dos. Sin embargo, digamos que a veces en ropa deportiva no es que se utilice mucho como en chaqueta y esto, no. Pero pues igual hagamos el ejercicio para que ustedes miren cómo yo de pronto lo puedo aplicar. Entonces, separación de busto como es un ancho, lo divido en dos. Y esto me daría 17, 8,5. 17 dividido en 2, 8,5, sí. 8,5. El radio dice que son 6, costado 18. El costado también es un largo que se mide desde el pliegue axilar por todo el costado hasta donde está la cintura. Ese es como tal el costado. Listo, entonces tengan en cuenta esta imagen porque esto es lo que vamos a empezar a construir. ¿Listo? Entonces, esta hojita que ustedes ven acá, este rectángulo gris que ustedes ven acá, van a hacer de ustedes de cuenta que ese es el pliego de papel. ¿Listo? Y en todo el pliego de papel, por todo el ancho, van a ubicar la mitad de esa hoja. Ubican la mitad y trazan una línea recta. Puede ser hasta abajo o hasta la mitad del papel, no pasa nada. Luego, en la parte superior, van a dejar un espacio de 5 centímetros libres o 4 centímetros mínimo. Mínimo 4 centímetros. Entonces, este es el bordecito del papel. Esta es la mitad de ese pliego de papel. Y de arriba hacia abajo voy a empezar a marcar 4 centímetros, ¿sí? Desde el borde del papel hacia adentro marco 4, hago un puntico, una linecita chiquita, sigo marcando los 4 y hago una línea paralela. Acuérdense de los términos que trabajamos la sesión pasada, de los términos de geometría. Entonces, paralelamente a todo el borde del papel superior, hice una línea totalmente recta a 4 centímetros. ¿Listo? Es decir que el nuevo vértice es este de acá. Acuérdense que el vértice es la unión entre dos líneas. O sea, esta de acá. Listo. Entonces ahora sí me queda como tal este ángulo recto. Ahora dice que ancho de espalda, 38 es la totalidad, dividido en 2 da 19. Da 19. Entonces vamos a ubicar esa medida de los 19 desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, siempre cuando voy a patronar la parte superior de una prenda, empiezo trabajando con el ancho de espalda. Ese ancho de espalda es el que me determina como ese cuadrante que yo necesito, ¿sí? Como la forma inicial para mi prenda. Entonces, inicio desde este vértice superior izquierdo hacia la derecha, aplico 19 centímetros. Cuando ustedes lo marquen, hagan un puntico o una linecita chiquita, un puntico. Aquí yo hago una medio linecita, pero ustedes marquen un puntico. Y dice que hacia abajo voy a marcar la misma medida que estoy ubicando acá, los mismos 19. Hacia abajo voy a ubicar lo mismo, pero más 2 centímetros. O sea que me va a quedar como un rectángulo, ¿sí? Porque hacia abajo es más largo que hacia la derecha. Entonces, de aquí para acá son 19 y de aquí para acá son 21. ¿Listo? Entonces, hacia acá son 21. ¿Listo? Es decir, que ustedes tienen que hacer un rectángulo desde acá, escuadran este punto hacia abajo y este punto lo escuadran hacia la derecha hasta que se toquen esas dos líneas. ¿Listo? Se deben tocar, entonces ahí, por ejemplo, me hace falta aquí prolongar un poquito esta línea, la prolongo.
¿sí? ¿Cómo se escuadra? Les voy a explicar acá cómo se escuadra porque es supremamente importante aprender a escuadrar. Entonces, la escuadra, yo creo que la mayoría conocen una escuadra, es como un triángulo, tiene forma de triángulo, y algo así se ve, e incluso tiene acá como un rotico, ¿cierto? Entonces acá voy a quitar esto que me sobra. Listo, entonces esta es mi escuadra, ¿cierto que sí? Así la tienen cuando la compramos. Así es. Que hay más grandes, hay chiquitas, hay medianas, hay grandes, totalmente válido, no pasa nada con el tamaño. Entonces, por ejemplo, si me dice, tengo apenas este puntico de acá arriba y me dice en este punto tienes que escuadrarlo hasta abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta la medida de abajo, este punto de acá, o sea, es decir, que la línea por lo menos me debe quedar al frente de este punto que yo marqué de los 21, ¿sí? O sea que yo cojo mi escuadra y como no tengo todavía esta línea de abajo, ni tengo esta de acá, solo tengo este puntico y este puntico de aquí, entonces tengo que hacer eje, hacer base con esta parte recta de mi regla. Puedo utilizar esta o esta para poder escuadrar hacia abajo. Entonces voy a girar la regla. Sí, la giro. Y como tengo la línea de arriba, toda esta línea recta, entonces me ubico la parte del vértice de mi regla, ¿sí? Toda esa esquina de esta L debe estar ahí mirando de frente el puntico que necesito escuadrar hacia abajo. Pero esta parte, la base de la regla, esta parte recta de mi regla, debe estar totalmente recta con esta línea superior que yo tengo que estoy escuadrando. Yo puedo escuadrar así o puedo, por ejemplo, escuadrar de la siguiente manera. ¿Sí? Puedo girar mi regla y ubicarme sobre esta parte recta de mi línea, pero mirando ahí de frente la linecita o el puntico que yo necesito escuadrar. Entonces ahí yo con el lápiz me vengo y trazo, ¿cierto? En dirección a este punto. Listo, ya tengo esa línea. Ahora, ¿qué hago? Necesito escuadrar este punto de acá. Ok, bajo mi regla, pero miren que aquí así no puedo hacer nada, ¿cierto? Porque necesito una parte recta de mi regla. Acuérdense que solamente la L, miren la L, esta L es la única que yo puedo utilizar para escuadrar. Pero una parte de esa L debe estar con una línea totalmente recta para poder escuadrar el punto que necesito. Entonces resulta que aquí esta línea de acá, sí es, efectivamente está sobre una línea recta, pero es que esa línea yo la puse, ¿cierto? Voy a eliminarla porque quiero que ustedes entiendan muy bien. Algunos ya sabrán escuadrar, otros no, pero entonces pues quiero que todos, sea muy general para todos. Los que sí saben, pues bueno, un recordatorio. Para los que no saben, pues será un aprendizaje nuevo, ¿listo? Entonces no tengo todavía esa línea acá, pero si ubico así mi regla, pues ¿cómo hago yo para saber que de pronto no esté más la diada para un lado, más para el otro o algo así por el estilo? Entonces, ¿qué hago? Ahí tendría yo que voltear mi regla. Me ubico, miren, ubico una parte recta de mi regla con relación a ese puntico que necesito escuadrar. Mírenlo ahí, está totalmente recta mi regla con esta línea central que yo había ubicado. Y ahora sí, trazo ese punto. ¿Listo? Miren, ahí me quedó la línea, ¿sí ven? Totalmente recta. De tal manera que si mide desde este punto hasta acá, debe tener pues los 21, ¿cierto? Acá tiene 19. Aquí dijimos hacia abajo debe ser la misma medida, pero más 2 centímetros, o sea, 21. Y si usted vuelve y mide desde este punto acá, debe tener los mismos 21.
Si no tiene los mismos 21, quiere decir que le quedó torcido. No, no escuadró bien. Igual acá con esta línea. Si usted de aquí a acá marcó 19, pues quiere decir que de aquí a acá, ¿cierto? En la parte inferior, debe tener los mismos 19, porque se supone que usted escuadró. Si uno escuadra, pues quiere decir que tanto arriba como abajo le tiene que quedar de la misma medida. ¿Listo? Esa es la idea. La idea de la escuadra precisamente es esa. Que todo le quede totalmente aplomadito, derechito, bien ubicado. ¿Listo? Partiendo ya desde esa idea de saber cómo se escuadra, ahora sí, de ahí para adelante, sigo haciendo el resto. Entonces ya sé que de aquí a acá ubiqué mitad de espalda, de aquí a acá mitad de espalda más 2, escuadro el punto de arriba hasta abajo, en dirección a este punto de acá, el mitad de espalda más 2, este punto lo escuadro hacia la derecha, no pasa nada que me pase más, lo importante es que me pase de esta línea, ¿listo? Y ahora voy a ubicar, es la medida del talle. Talle me dice acá que es 45. Entonces voy a marcar los 45 desde acá, desde el vértice superior izquierdo que dijimos que era este, ¿cierto? Hacia abajo marco los 45 centímetros. Aquí, donde me quedan los 45 centímetros que hago, escuadro hacia la derecha esa medida. Totalmente rectico, escuadrado, ¿sí? Es decir, que ahí ubicaría mi regla. Ahí voy a ubicar mi regla así. La puedo ubicar así. O también le puedo dar vuelta así y escuadro. No pasa nada. Así lo puedo hacer. Está perfecto. ¿Listo? Entonces ya ubiqué el talle. Ahora, el talle, dijimos que el talle es la cintura. O sea, la medida del talle es un largo que va desde la unión cuello-hombro hasta la cintura. Me dice en dónde queda la cintura. Pero ahora, como ya sé que aquí queda mi cintura, pues, ¿qué debo yo ubicar acá? La medida de la cuarta parte del contorno de cintura. Cada línea tiene su nombre. Y según cómo esté nombrada, pues así mismo debo de ubicar la medida que corresponde a esa línea. Entonces, la primera línea, si ustedes empiezan a mirar la figura humana en una prenda, la primera línea viene siendo espalda. ¿Y qué ubicamos acá? Espalda. La mitad de espalda porque estamos trabajando sobre la mitad de la prenda. Entonces, simplemente espalda. ¿Por qué? Porque pues en mi cuerpo la primera línea es la espalda. ¿Sí? Luego que sigue, busto, ¿cierto? Solamente prolongamos, ahorita ya vamos a marcar la medida de busto o pecho en el caso de los hombres. Luego ubiqué el talle delantero para identificar en dónde queda mi cintura. Para eso marqué mi talle delantero. Y ahí donde marqué mi talle delantero me dice que esa es la línea de cintura. Y pues como es la línea de cintura, ¿qué es lo lógico que tengo que ubicar acá? Cintura. ¿Listo? Entonces, miren que no es nada difícil, no es nada del otro mundo, es solamente como lógica, ¿sí? Estamos de hecho dibujando la prenda, no es más. ¿Listo? Entonces, ya tenemos acá la línea de cintura. Ahora, ustedes van a mirar que hay otra medida que se llama altura de cadera. Entonces, la altura de cadera, por lo general, para una talla M viene siendo de 18 centímetros aproximadamente, 17, 18 centímetros. Entonces, vas a marcar desde aquí hacia abajo esos 18 centímetros. ¿Listo? Y los vamos a escuadrar hacia la derecha. Bien. Entonces ya ubicamos todas las líneas horizontales. Ahora vamos a empezar a cerrar, a generar ese costado. Entonces, aquí dijimos que la primera línea era espalda, la segunda línea busto o en el caso de los hombres, pecho, ¿sí? Entonces vamos a ubicar acá el contorno de busto en este caso, porque es para una dama. Entonces contorno de busto dijimos que la totalidad era 94 y como era un contorno, lo voy a dividir en 4 y eso me da 23,5. Entonces 23,5 debe ir desde aquí hacia la derecha. Y vamos a agregar 1,5 de costura. Entonces, digamos que me da hasta aquí el 23,5 más costura, o sea, hasta acá.
Listo. Ahora la siguiente línea de cintura. Contorno de cintura, la totalidad es 78. Dividido en 4 da 19,5. Entonces, 19,5 debe aparecer a partir de acá, desde este centro hacia la derecha, los 19,5 más 1,5 de costuras. Ahora, la siguiente línea es cadera. ¿Sí? Miren que todo va en orden tal cual como es nuestro cuerpo. Espalda, busto, pecho, cintura y cadera, tal cual. Ahora, sobre esta línea que es la línea de cadera, entonces buscamos acá contorno de cadera. Ups, acá no está contorno de cadera. Bueno, vamos a agregarla. Contorno de cadera SK. 100 dividido en 4. Igual, entonces la mitad de 100 son 50 y la mitad de 50 son 25. Que serían 25 centímetros. Entonces aquí deben ¿Pura, ir profe? los... Señora. ¿Son 25 más costura? Exacto, son 25 más el 1,5 de costura. Entonces aquí, acuérdense que esas son mis medidas, ¿no? Entonces, cada uno lo hace con las medidas que ustedes tengan, las que ustedes se tomaron o con las del cuadro de talla según la talla elegida. Entonces, a partir de aquí, hacia la derecha, como está la línea de cadera, entonces vamos a ubicar la cuarta del contorno de cadera, que son 25, ¿cierto? Más el 1,5 de costura. Entonces, viene quedando más o menos por acá. La forma obviamente puede variar en cuanto a la silueta, porque pues hay algunos que pueden tener más barriguita, pueden haber otras que sean mucho más delgadas, entonces la cinturita es mucho más chiquita, otros que de espalda son más grandes, entonces sí, o sea, no importa, pero digamos que de alguna manera se tiene que ver la silueta de una prenda como la que ahorita les voy a presentar, pues. Entonces, aquí cuando ya hemos hecho esto, miren que sobre la línea de busto ya tengo mi marquita, sobre la línea de cintura también y sobre la línea de cadera. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a unir estos puntos con una línea recta. Entonces, uno este punto con este punto con este, y ahí ya me quedó lo que es el costado. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la parte del hombro. Resulta que para que el hombro no quede chiquito, ¿sí? ¿Cómo se ve si está chiquito? Por ejemplo, yo creo que a la mayoría nos ha pasado que hemos comprado alguna camisa o camiseta o blusa o incluso chaqueta en donde se empieza a ir hacia atrás el escote, ¿sí? Eso pasa porque no se aplica la medida correcta del hombro, no se da algo que se llama monte para el hombro. ¿Listo? Entonces, lo que normalmente hacen esas personas que hacen esas prendas que les queda así, es que el delantero y el posterior los cortan iguales. ¿Sí? La sisa del delantero queda del mismo tamaño del posterior, el hombro, todo queda igual. Pero entonces resulta que siempre el posterior va a ser más alto, más largo que el delantero por el tema de la espalda. Es como por decir algo, el talle delantero en una dama, si usted se lo mide, el talle delantero por el tema del busto, pues obviamente va a ser más largo que el talle posterior que se mide por la parte de atrás para quienes miraron la cartilla de patronaje que yo les envié, pues van a ver que es totalmente diferente. Entonces, resulta que la parte de la espalda por el hombro, en esa parte del hombro es mucho más larga que el delantero. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, desde el vértice superior derecho, ¿sí? Este de acá, hacia abajo vamos a marcar 3 centímetros para la caída de hombro, para lo que les estoy comentando. Hacemos una marquita y
aquí en el escote básico vamos a abrir 8 centímetros para el escote básico. Se abren 8. Se hace una marquita pequeña. Y en este punto donde usted abrió 8 centímetros, hacia arriba va a subir 3 centímetros. Lo mismo que usted bajó acá, es lo mismo que usted va a subir acá. Entonces, aquí donde me dieron los 8 centímetros del escote, voy a subir hacia arriba los 3 centímetros. Y ahora resulta que yo debo de unir, espérenme un momentico, elimino este puntico. Ahora resulta que yo debo unir este punto de acá, ¿sí? Miren acá, este puntico, con estos 3 iniciales que yo bajé. Entonces, la línea va desde aquí hasta acá, totalmente recta. ¿Sí? Miren que va totalmente recta. A veces, ¿cómo hago? Si, por ejemplo, yo no tengo la medida, o sea, de pronto la persona es gruesita, pero yo tengo la medida del hombro, ¿sí? Por decir algo, el hombro tiene 12 centímetros o 14 centímetros. Entonces, lo que yo hago es que desde aquí hacia abajo bajo los 3 y a partir de aquí pongo el metro y mido los 14 centímetros, por ejemplo, que me hayan medido el hombro en la persona. Hasta donde me den los 14 centímetros, quiere decir que ahora hago la marquita ahí donde me den los 14 y de ahí para adelante, hacia este punto, todo lo que me sobre es escote. ¿Sí? Esa es otra forma de yo ubicar, por ejemplo, si le tomé a mi cliente la medida del hombro. De lo contrario, lo que hacemos es que abrimos el escote básico, que son 8, aquí bajé los 3 y ese punto con la apertura del escote los uno en línea recta. Aquí lo mismo que yo bajé, como les dije hace un rato, si bajé aquí 3, voy a subir acá 3 centímetros y voy a unirlo en línea recta a este punto, de aquí hasta allá arriba. ¿Listo? Tienen que estar iguales. No puede ser que aquí de pronto esté mucho más alto que en el otro lado. O sea, las medidas deben ser igualitas. Ahí ya están iguales. Entonces, ¿qué pasa? La línea de arriba va a ser para el hombro posterior y la línea de abajo va a ser para el hombro delantero. ¿Listo? Ahora, lo mismo que si abrió aquí para el escote, ¿sí? Por ejemplo, fueron 8. Hacia abajo mido lo mismo, los mismos 8. Pero tengo que hacer una curvita para el escote que va desde esos 8 que yo bajé hasta aquí donde está la unión de todas las líneas del hombro, ¿sí? Se hace una curva suave, continua. Miren que aquí viene un poquito recto y de repente va curvito. Esa es la idea. Entonces ustedes, como les había dicho, la miran, la observan bien y tratan de hacerlo lo más similar posible. ¿Cuál es la idea? Aquí en esta partecita de acá del centro no me debe quedar esta terminación ni para arriba ni para abajo en B. Debe quedar totalmente recto acá aproximadamente 1 centímetro y ahora sí empieza la curvita. ¿Listo? Ahorita van a mirar el por qué. Porque si yo lo hago hacia arriba, pues va a dar una forma totalmente diferente. Así lo hago hacia abajo o si lo hago así recto como está acá. ¿Listo? Este es el escote para el lado delantero, para la blusa delantera, ¿sí? O el buzo en este caso. Entonces, para el posterior, vamos a bajar 1.5 centímetros acá, ¿sí? 1.5 centímetros y lo vamos a unir hasta donde está el hombro posterior. Y lo hacemos así curvito. O sea que esta parte de acá es escote posterior, hombro posterior, ¿sí?
Y este de acá es escote delantero hasta aquí y hombro delantero. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta? Hacer la sisa. Entonces, hay una medida que se utiliza para saber, por ejemplo, la curva de la sisa, hasta dónde yo la puedo entrar. Lo mínimo, por lo general, o sea, lo básico, pues, es 1 centímetro a partir de la línea de espalda, que me entra acá 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente. ¿Listo? Pero algunas personas son muy chiquitas en la parte de adelante, ¿sí? Y para que no se generen tantas bolsas aquí adelante, pues uno tiende más bien a medir sobre la persona ese ancho de pecho. La medida se llama ancho de pecho. Si no le medí a mi cliente el ancho de pecho, pues lo normal que yo puedo entrar es 1 centímetro acá, en esta parte. Entonces, en dirección a esta línea del contorno de pecho o busto o contorno de busto, hacia arriba, aproximadamente a 3 o 4 centímetros hacia arriba, en esta dirección acá me entro 1 centímetro a partir de la línea de espalda hacia adentro, 1 centímetro o 1,5. ¿Listo? ¿Para qué? Para yo hacer una curvita como esta. Hago acá esta curva hasta, la llevo hasta el delantero y me entro la barriguita de esa curva, me entro ese 1,5. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Resulta que como este hombro del posterior debe montar sobre este delantero, lo que se hace es que por lo general, aquí en el escote se desplaza aproximadamente 1 centímetro máximo. Es decir, que yo tengo que revocar y modificar esa curva, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Esta línea de acá la tengo que ampliar acá, abrirla un poquito, porque cuando ustedes ya lo tengan en papel, este borde de papel que está acá, lo van a doblar y lo van a montar sobre esta línea. Al doblarla, pues ustedes van a ver que se va a desplazar el escote un poquito hacia la derecha. Y así como se desplaza esta parte de acá, si aquí se ingresa 1 centímetro, en esta parte de acá se sale 1 centímetro. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlo acá. Esos ajustes se hacen para que la prenda pues se vea mucho mejor, ¿no? Porque digamos que en algunos casos se deja así y puede que de pronto no se mire como mucho la diferencia. Van a decir, no, pues eso no es nada. Sí, efectivamente, pero digamos que eh, de cliente a cliente, dependiendo del tipo de cuerpo, se nota demasiado, ¿sí? Hay personas que son como cuerpo promedio, que se enmarcan o se encasillan en un tallaje industrial y no pasa nada. Pero hay otras que o son más grandes de espalda, más chiquitas de busto, muy grandes de espalda, chiquitas de espalda, grandes de espalda. Entonces, o sea, de acuerdo a todo eso que son, hay cuerpos que son muy diferentes, en ellos se ve bastante estas diferencias. ¿Listo? Entonces, por ende, pues es importante tenerlas muy presentes, pues hacerlas siempre, no importa que alguien tenga como un tipo de cuerpo industrial encasillado en esa talla y ya. ¿Listo? Como para aprenderlo a hacer siempre. Y la curvita para el posterior, para la sisa del posterior, viene siendo esta misma, pero con la diferencia de que viene hasta acá. Sí, entonces, esto de alguna manera muere, pero pues yo tengo que, el plano, como ustedes ya les había dicho, esto muere, tiene que aparecer con absolutamente todo, ¿sí? Yo primero dibujo, diseño, luego sobre él empiezo a hacer variaciones. Y todo debe quedar, o sea, no debo borrar absolutamente nada. Esto, todas las líneas iniciales deben quedar. Entonces, vamos a hacer aquí el recorrido para que ustedes identifiquen las partes. Escote posterior viene hasta acá, hombro posterior viene hasta acá,
y viene bajando por acá por la misma curva de la sisa hasta acá. Sisa, costado, costado, ¿cierto? Y ruedo. Y centro atrás porque estamos hablando del posterior. Ahora, para el delantero, escote delantero, hombro delantero, sisa delantera, costado, todo el costado, ruedo, que es la parte de abajo, y centro frente hasta donde está el escote. ¿Listo? Esas serían las dos partecitas, ¿sí? Esto Profe, técnicamente viene disculpe, siendo una blusa, espérame un momento. Esto viene profe, siendo una blusa, pero tiene 1.5 de aumentos, que es un flojo, que es la base que voy a utilizar para mi abrigo. ¿Listo? ¿Sí? por favor, ¿me explicas la sisa de espalda por dónde va? Gracias. Listo, espérame, terminamos y ya para que no se nos alargue la grabación. Entonces, estas ya son todas las medidas que, por ejemplo, la medida de costado la vamos a organizar, por ejemplo, para entallar un poquito en el caso de las mujeres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, costado, en mi caso son 18 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a medir este costado, este de acá, ¿sí? Hasta la cintura. ¿Cuánto tengo? Por lo general, por la medida del busto, siempre me va a medir mucho más. Esto puede medir aproximadamente 22, 23, dependiendo mucho del tipo de medidas que estoy manejando. Puedo tener incluso una diferencia de 7 centímetros, 8 centímetros, de 3 centímetros, 2 centímetros. Como les digo, eso varía mucho de acuerdo al tipo de cuerpo por las medidas que estoy aplicando. Entonces, por lo general, en mi caso, se me genera una pinza aquí en el costado de 3 centímetros por el tipo de busto y tipo de medidas que estoy manejando. Entonces, a partir de aquí hacia acá, voy a bajar 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros, hago una marquita. Esto para las mujeres, en hombres no. En hombres lo dejan así tal cual como está. Solo si el hombre, por ejemplo, es barrigoncito, le dejamos acá 1.5 centímetros en la parte de abajo, ¿sí? Para recuperación de talle, que es para que pues, la barriguita, lo que sube por el tema de la barriga, pues no se le vaya a ver colgando el abrigo. Listo, entonces aquí le bajamos el 1.5 y simplemente hacemos una especie de curvita como una S acostada. Algo así suave. ¿Listo? Entonces, aquí lo que les estaba diciendo del costado. Entonces, bajo los 5 o 6 centímetros y voy a correr hacia arriba el 1.5 y 1.5, que son los 3 de pinza que son los básicos. ¿Sí? Por lo general, siempre se marcan aproximadamente 3 centímetros. De 2 a 3 centímetros de pinza. Entonces, voy a marcarlos acá. Marcamos el 1.5 de la mitad hacia cada lado, el 1.5. Y hay otra medida, hay dos medidas más que ustedes vieron acá, que está la altura de busto y la separación de busto. Altura de busto son 28. ¿Cómo los mido? Los mido desde el vértice superior izquierdo con relación al hombro, ¿sí? Desde acá hacia abajo mido la altura de busto. Altura de busto 28. Listo, mido 28. Pero esos 28 debo hacerlos coincidir con relación a la separación de busto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a medir desde aquí hasta acá 28. Y ahora resulta que de acá del centro frente hacia esos 28, ¿sí? Hasta el largo de esos 28, debo mirar en qué punto me queda la separación de busto, que la separación de busto son de 8.5 la mitad. Entonces, de aquí para acá debo medir 8.5. Puede que me quede 8.5 aquí, por ejemplo, en este puntico, o puede que me quede más para allá, pero debo hacerlo
con dirección a la altura que marqué. ¿Listo? Es decir, ahí donde están los 28 de altura de busto, tengo toda esta línea, toda esta margen, todo este espacio para hacer la ubicación de mi separación de busto. ¿Sí? Ya sé que hasta acá me quedan los 28. Entonces tengo todo este espacio, todo este recorrido para medir mi separación, porque me puede quedar aquí o me puede quedar más acá. No pasa nada, pero lo importante es que la altura se mantenga. ¿Listo? Entonces puede que me quede, por ejemplo, esos 8.5, puede que me quede aproximadamente aquí en este punto. ¿Sí? Es decir, que estas pinzas las voy a llevar hasta ese punto en donde me dio la separación de busto. ¿Listo? De esa manera, ¿para qué me sirve esta pincita? Para que no me queden tantas bolsas en los costados si yo quiero que mi abriguito me quede más a la silueta, ¿sí? Si no, no hago pinzas, no pasa nada. Esto es como algo adicional, como porque ustedes saben que ahorita a las chicas les gusta que quede un poquito más, sí, puede ser ancho, pero que a la medida, de alguna manera, o sea, oversize, pero no con bolsas, así que ven que se arruga y no. Entonces es como una forma de que ustedes puedan entallar un poquito para dar horma, ¿listo? No necesariamente tiene que quedar pegado al cuerpo, pero sí que horme, ¿listo? Entonces, de esta manera, chicos, hacemos nuestra base. Aquí hicimos plano montado, plano cerrado montado. ¿Qué quiere decir eso? Está cerrado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando solamente sobre la mitad del delantero y sobre la mitad del posterior. Que en total vienen siendo ¿cuántas partes? 4. Porque para el delantero, al yo desdoblar esto, ¿sí? Si yo desdoblo esto, yo necesito en total 2 delanteros para que me quede completo mi blusa en la parte delantera, ¿sí? Y necesito 2 posteriores para que se complete mi blusa en la parte posterior. Es decir que por eso es que nosotros dividimos las medidas en 4 o sacamos las cuartas partes para que podamos trabajar mucho más fácil, porque de esta manera es más práctico para usted poder patronar, porque simplemente trabajó con un ladito que trabajó, después usted dobla el papel, calca de nuevo todo lo que hizo y mire, y le quedó reflejada toda la prenda de una vez. Todo el delantero, miren de nuevo, hombro delantero, escote delantero, hombro delantero, sisa, costado, ruedo, costado, sisa, hombro y escote. Y el posterior, el hombro, el escote posterior, hombro otra vez, la sisa, costado, ruedo, ¿cierto? Y vuelvo otra vez, la sisa hasta arriba, hombro y el escote. O sea, me quedo aquí de una vez todo el delantero y todo el posterior. ¿Listo? Por eso nosotros trabajamos los contornos en 4. ¿Listo? Es por eso. Entonces, la idea ¿cuál es? Que ustedes, siguiendo el paso a paso, el orden operacional de construcción de patronaje, hagan lo mismo. Desarrollen su patronaje con sus medidas. Vamos aquí a pausar un momento la grabación para que no se nos alargue.